there came a sound from heaven. Good morning, ladies and gentlemen, or maybe it's good evening. Some places this program is aired at that particular time. This is Evangelist Jimmy Swaggart along with Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y el Dr. Don Paul Gray. Estamos alegres de estar con ustedes hoy. Y bueno, estamos alegres hoy en nuestro espíritu, confiando en el Señor. El sol brilla fuertemente y gloria a Dios. Estoy hablando del Hijo del Dios viviente en esta mañana, quien es nuestro Señor. Estoy disfrutando y espero que usted también. Estamos empezando esta mañana y empezando esta serie, Las Doctrinas de la Biblia, muy interesante. Seguimos estudiando y esperamos terminar el día de hoy la doctrina de la Biblia propiamente, que la Biblia es una doctrina, es del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo y es un gran privilegio el tener la Biblia con nosotros. Así que, caballeros, tenemos salidas próximamente que queremos compartir. Quisiera mencionar que Grace y Rachel, mis dos hijas salmistas de la iglesia, van a viajar a Queen City, Texas, el 17 y 18 de enero. Estarán alabando y adorando al Señor en esas campañas. Grace estará predicando el viernes a las 7 p.m. y después Rachel estará predicando a las 10 a.m. el sábado. Es una conferencia de damas, para damas nada más. Así que pueden contactar a Robin Hutchinson en Crossway Church en Queen City, Texas para más información. Les animo a ir. Muy bien, ¿alguien más? Sí, señor. Y gracias por el privilegio de anunciar aquí, pero este viernes vamos a estar en Cape Coral, Florida, 10 de enero, y el 12, domingo en la mañana, estaré con el pastor Marcelo Guidi, que de hecho va a regresar a predicar aquí este mes. Eso se programó apenas hace poco, así que esperamos eso con ansiedad. Cape Coral Christian Center. Esperen, bueno, vengan con nosotros, esperamos, vengan y adoremos al Señor. En nuestro estudio, disculpen, de la palabra de Dios, nunca ceso de sorprenderme de la manera como el Espíritu Santo usa la palabra en muchas instancias para suplir una necesidad que está allí, ¿no? Y yo recuerdo un incidente que, que sucedió, bueno, ya cuando 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Fue un servicio de miércoles de la noche del Centro Familiar de Oración y el servicio fue, bueno, el servicio terminó y un hombre que yo no conocía se acercó a la plataforma y se presentó y me dijo, hermano Swagger, yo fui, bueno, y me puedes pasar eso, por favor. Si me lo puedes pasar, Sí, por favor. claro. Muchas gracias. Ah, dijo, vine a disculparme, vine a acercarme a usted a pedirle que me perdone. Usted me desagradaba mucho hasta que el Señor usó su palabra para corregirme, ¿no? O palabras similares me dijo. Él era un abogado y me dijo usualmente trato en casos de divorcio y dijo, hay tanto dolor en el divorcio, es algo muy, muy horrible, algo que el Señor hace, ¿no? Y yo hago todo lo que puedo para proclamar al Señor a las partes afectadas, ¿no? Y a veces ayuda y a veces parece como que no, ¿no? Pero de todas maneras, él dijo, el Señor usó su palabra para ayudarme en lo que tiene que ver con usted. Y él dijo, yo conducí de Tulsa, Oklahoma, para escuchar el servicio en esta noche y yo quiero pedirle a usted que me disculpe por la manera como me he comportado y las cosas que yo he dicho, ¿no? Y él me dijo, fue el libro de Oseas que provocó esto en mi vida y esto fue lo que él dijo y contó que tocó su corazón. Oseas capítulo 3 y versículo 2. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Ahora, la descripción de este versículo es lo que tocó su vida y tiene que ver con una situación muy terrible en Israel hace mucho tiempo atrás. Dice,
Oseas se había casado con una mujer que terminó siendo una ramera, y estas son las notas que tocaron su vida. Dice, el precio de redención, él me lo leyó, el precio de redención de un esclavo eran 30 piezas de plata y tanta cebada, 15 piezas de plata y tan poca cebada, señala la falta de valor de esta esclava. Nadie puede comprender completamente la pena y sufrimiento mostrado en estas palabras. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata. Ya Gomer estaba acabada. Esa era la esposa de Oseas. Por lo tanto, nadie la quería o deseaba. Uno se puede imaginar el dolor que llena el corazón de Oseas. Podemos imaginar el dolor que llenaba el corazón de Oseas mientras estaba delante de Gomer. Sin duda, ella estaba vestida en harapos y había sido abusada al punto de menos de una esclava. Ella debe de haber pensado cómo me podría amar después de todo esto. Él podía hacerlo porque cerca de 800 años más tarde, uno colgaría en una cruz quien también había sido vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Ese tomó el lugar de sufrimiento para que ella pudiese tomar su lugar de gloria, y así es con todos nosotros. Yo quiero que usted entienda eso, así es con todos nosotros. En un sentido de la palabra, nosotros no somos mejores que Gomer, la esposa de Oseas, pero Oseas la tomó, la recibió de vuelta. Y eso era todo lo que podía hacer. Pero cuando el Señor nos recibe y usted dice, yo no soy como esa mujer, una ramera, yo no soy así, no vivo una vida así. Sabe, el tratar de juzgar el pecado es algo que usted no debe de querer tratar de hacer. Todo es feo. Tal vez no sea el mismo pecado que tuvo Gomer, pero toda persona tiene que tener la sangre derramada en el Calvario, aplicada a su corazón y su vida. Y, y si no fuese así, eso quiere decir que hay algunos que lo necesitan, pero no, todos lo necesitamos. Por eso todos somos culpables, todo ser humano es culpable. Toda persona está ante Dios culpable. No hay perfectos. No hay ninguno que pueda estar diciendo, bueno, no tengo nada. Yo soy pecaminoso. No, o no soy pecaminoso. Nadie puede decir eso. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por todos, toda la humanidad. Y gracias a Dios por eso. Gracias, Dave. Así que en el estudio de la palabra de Dios, yo quiero mencionar algo acá muy importante. Usted debe de separar tiempo cada mañana o noche, lo que sea conveniente para usted. 30 minutos, 40 minutos al día. Si usted no hace eso, usted va a encontrar que no leerá la Biblia en lo absoluto o pocas veces lo va a hacer y no va a contar realmente. Debe de separar tiempo cada día, si son 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos, para leer la palabra de Dios de lunes a domingo. Debe de hacer eso, damas y caballeros, deben hacer eso. Deben de empezar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y leer la Biblia completa desde ahí en adelante. La Biblia es un libro que nos presenta los eventos que sucedieron. Usted no tomaría un libro, cualquier otro libro, y lo convierte en un libro que usted lo lee cuando usted le plazca en el versículo que quiera. Y no es que hay algo malo con eso en el sentido de la Biblia, pero usted entenderá mejor si lee la Biblia cronológicamente, si lee desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si la lee en esa línea, ¿no? Léala cada día y encontrará que es alimento para su alma. Encontrará que las cosas irán mejor en su vida. Encontrará que hay algo que sucede en su corazón, en su vida, mientras usted lee la palabra. Es como un espejo que nos muestra lo que somos. Y también contiene, damas y caballeros, la cura de lo que es usted. Contiene el remedio.
y es el único libro en el mundo que tiene el remedio, la solución para el dilema de los hombres. No hay ningún otro libro santo en el mundo. Ahora hay algunos que dicen que lo es, ¿no? Y yo no quiero ser desagradable, ¿no? Obviamente estoy diciendo las cosas cuidadosamente, pero hubo un grupo de mormones que vinieron a mi oficina un día ahí de la iglesia mormona, líderes de la ciudad de Utah, son Salt Lake City. Salt Lake City. Bueno, de allá llegaron y ellos decían que el libro del Mormón es la palabra de Dios. Eso es lo que ellos creen. Yo no quiero ser desagradable, pero no lo es. No hay otra palabra de Dios en el mundo, excepto la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra, no hay dos. Hay libros que dicen que son libros santos y que son dirigidos por Dios y entregados por Dios y usted los lee un poco y rápidamente se da cuenta de que no lo son. Pero la palabra de Dios es exactamente eso. Y sé que algunos pueden molestarse por lo que estoy diciendo, pero damas y caballeros, lo que he dicho es correcto. No hay otra palabra de Dios en la faz de la tierra excepto la Biblia. Solamente. Es la razón por la cual quiero que usted estudie cada día, como algunos lo han hecho, pero la mayoría no, ¿no? Y espero que usted pues cambie eso. Bien. Hermano Swagger, Vamos. rápidamente, un poco de información histórica. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, que también fue uno de los que firmaron la Declaración de Independencia, él estudió las religiones del mundo de cerca, como muchos de los fundadores. Disculpa, ¿quién fue este? John Adams, presidente de los Estados Unidos. Él dijo que, bueno, él citó algo y ha dicho que ha examinado todas las religiones del mundo, viendo todo el texto, diciendo, he llegado a la conclusión que la Biblia es el mejor libro en la totalidad del mundo. Él estudió los otros textos, las otras religiones, pero regresó a la conclusión de que la palabra de Dios, la Biblia, el cristianismo, era el fundamento de todo. Y muchos de los fundadores de la nación, desde George Washington y otros que no eran presidentes, pero muy instrumentales en la influencia del fundamento de nuestro país, diariamente estudiaban la palabra de Dios. Abraham Lincoln leía la Biblia cada noche, pero a pesar del peso de decisiones que él tuvo que tomar y los problemas que enfrentó durante la guerra civil, que eran casi insoportables, él tomó a enseñanza de la palabra de Dios, consuelo recibió, le fortaleció, la leía cada noche. Exactamente. Otro punto interesante es que él fue asesinado 5 días después de la conclusión de la guerra civil. Él estaba sentado en el Teatro Forge y se registra que él y su esposa, la última conversación que tuvieron antes de que él muriera, el presidente Lincoln, que él deseaba ir a visitar a Jerusalén, la ciudad de la que él había leído en la palabra de Dios, y fue unos minutos cuando él fue asesinado en el Teatro Forge. Así que estaba en su mente tanto que él deseaba ver a Jerusalén y ver lo que él había leído en la palabra de Dios. Los libros históricos hoy, tratando de eliminar la influencia de la Biblia y el cristianismo en la nación, tratan de eliminarlo, pero es demasiado obvio cuando uno se pone a leer la historia. Sabes, eso para mí casi es increíble, es inconsiderable. Cuando se escribe algo que se dice que es historia y Sí. se ignora una gran parte de ello como si no existió. Así que quiere decir que lo que se dijo y se escribió no puede ser, no se puede confiar en ello. No es algo correcto. No lo es, exacto. De hecho, y yo he dicho esto antes, pero si usted escribiera o volviera a escribir la historia de Estados Unidos y excluyera a Dios Todopoderoso en la Biblia, entonces ha escrito la nación de otra nación, porque esa no es la historia Ujú. de Estados Unidos. Exactamente, así es. Que Muy no bien. es cierto que la palabra de Dios, la Biblia, es lo único que el Espíritu Santo puede usar en la vida de la gente. Bueno, hagan la pregunta otra vez. Que no es cierto que la Biblia es lo único, o por lo menos lo principal, que el Espíritu Santo puede utilizar en la vida de la gente. Definitivamente no puede usar esas otras cosas que proclaman ser la Así Biblia. es. No va a usar eso. Una vez más, otra razón por qué la Biblia es tan importante. Si una persona quiere
tener una relación real con Dios. Si allá en tu casa donde estuviste 35 años atrás, hubieses levantado otro libro, no la Biblia, no estuvieses aquí hoy. Eso sería correcto. Así es. La Biblia me redarguyó de pecados, acepté a Cristo, me convenció, acepté a Cristo y todo eso es un resultado de la verdad directa que llegó por la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo hizo real a mi corazón. La Biblia es la única fuente de la verdad de Dios en la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo puede utilizar circunstancia o situaciones o algo que no sea directamente o que no esté conectado a la Escritura y redarguirnos, convencernos, traernos a Cristo. La palabra Jesús causaría que una persona fuese salva, Así pero es. así de poderoso es Cristo en realidad. Yo no quiero decir que el Espíritu Santo solamente se va a mover en la doctrina que encontramos en la Biblia, pero uno puede estar completamente seguro de que Él va a hacer todo dentro de su poder para asegurarse de que lo que esté dentro de la palabra de Dios sea entendible para la persona que lea ese libro. Y Él está obrando para hacer eso. Y en la vida de todo creyente, así como grabamos el día de ayer en el estudio de la palabra, que cubrimos a Juan 16, que es donde dice que Él tomaría el Espíritu Santo, tomaría la mente y se lo mostraría. Así que el Espíritu Santo lo hace específicamente a través de la palabra de Dios. Él toma lo que la palabra dice y lo aclara. Él aún hasta lo hace personal, lo hace una palabra rema. Pero para mí mismo, mi vida ha sido dirigida por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No le puedo decir yo tantas veces, mañana tras mañana, sin saber a dónde ir o qué hacer, cómo tratar con circunstancias. Yo me iba a mi proceso de lectura, lo que acaba de describir usted esta mañana, y el Espíritu Santo me daba la necesidad o me daba la respuesta que necesitaba. Ahí estaba justo donde yo estaba leyendo en la Biblia. Así de poderosa es la palabra, puede guiar la vida de una persona si somos sensibles al Espíritu Santo. Es lo único que puede guiar la Correcto. vida de la persona. Consistentemente las verdades van a dirigirnos a una vida y vida en abundancia si uno interpreta esas verdades y uno las acepta Sí. apropiadamente. Doctor Gray, ¿usted iba a decir algo? No, pero lo voy a hacer. Bien. Entonces. Gracias. Delante de mí, hermano Swagger, tengo varias escrituras, ¿las puedo leer? Claro, adelante. Dice 2 de Pedro 1:21. La profecía no llegó en tiempo antiguo por la voluntad del hombre, sino de hombres santos de Dios que que el Espíritu Santo se movió dentro de ellos. Estoy agradecido que ¿Puede leer ese versículo otra vez? bueno, hay varias otras. 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es de provecho, es útil para doctrina, redarguir, corrección, enseñar, instruir en justicia. En 1 de Corintios capítulo 2, todo lo que hablamos no en palabras de sabiduría del hombre, sino que el Espíritu Santo enseña, comparando las cosas espirituales a lo espiritual. Hablando de esto, miren, mi memoria regresa a una pequeña iglesia en Greenville, Texas. Comenzamos a ir a la iglesia y la pastora era una hermana llamada Lily. Jamás voy a olvidarla. Mm. Era nuestra pastora en ese periodo de tiempo y ella solía hablar acerca del libro. Tenía la Biblia y decía, jóvenes, ella enseñaba en la escuela dominical, este es el libro, el mejor libro de todos. Ella enfatizaba eso muchísimo. Jamás lo voy a olvidar. Yo pensaba, yo creo que tenía 10 o 12. Usted realmente está conectada, está adicta a ese libro. Nosotros tenemos uno en la casa, pero usted piensa que es el mejor libro del mundo y así era. Así era y lo es el mejor libro de todo el mundo. Eso marcó su vida, ¿no? De una manera positiva. Así es, hubo una huella que tocó mi vida y en ese entonces yo lo descarté. Escuché, Y no lo olvidó. pero jamás lo olvidé. Muchos años Bien. después causó que yo leyera ese libro. Leí el libro y yo lo estoy leyendo, no sé, como 1 hora al día. Lo leo desde entonces. Amo ese libro, cambia la vida todos los días. Yo le digo a la gente a menudo, hermano Swagger, sin importar qué lucha tengan en su vida, muchas veces, a través de las experiencias, uno no siente orar, no sabe cómo orar, no sabe qué orar.
Solo vayan al libro y digan, Dios, deme algo de su palabra el día de hoy. Si ustedes asisten a la palabra, Dios les dará algo. Sí, he contado esto una cantidad de veces, pero ahora llego a la oficina cada mañana. Obviamente tenemos la programación ahora, pero antes de tener la programación llegaba siempre de mañana y yo, bueno, de hecho antes salía y caminaba enfrente de mi casa. Yo caminaba en esa área, en esa rotonda enfrente de nuestra casa que tal vez es una rotonda bastante grande. Y esta mañana en particular parece que habían 1000 problemas en el ministerio. En ese momento debíamos mucho dinero de lo que podíamos pagar. Ah, las estaciones tenían que recibir su dinero porque no esperan. Usted o paga ahora o no sale al aire el domingo, ¿no? Así usualmente es. Y todo esto estaba sucediendo, yo estaba luchando con esa situación y el diablo diciendo es culpa tuya y a veces él dice la verdad, ¿no? Sí, ayuda mucho en eso. Él ¿Cómo? ayuda mucho, pero no muy a No, menudo. no muy frecuente. Bueno, yo no podía orar en ese momento, no podía orar. Todos hemos enfrentado ese momento, ¿no? En algún momento u otro, que tratamos de orar y parece como que uno está masticando algodón. Y bueno, entré a la casa otra vez y como siempre lo hacía, aquel día yo levanté mi Biblia y la leí en ese momento, aquel momento estaba yo leyendo en Cantar de los Cantares y yo, bueno, no quería yo leer eso, y quería yo leer en otro lugar y no leer Cantar de los Cantares. Yo hubiese querido Primera de Samuel para leer de David o algo así, o el libro de los Hechos o otro libro, pero no Cantar de los Cantares. No me interesa mucho esto. No me interesa mucho. Y eso estaba pasando por mi mente mientras empezaba a leer. Y empecé a leer, creo que es en el versículo 3. Dice que su nombre es ungüento derramado. Cuando leí eso, el Alabado Espíritu Dios. de Dios vino sobre mí y me estaba diciendo varias cosas. Yo tengo la respuesta a lo que está sucediendo. Yo solamente tengo la respuesta a lo que tú necesitas. Y todo mi libro, completamente, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, todo es lo que acaba de leer momentos atrás para corrección, para ayuda, ¿no? Entonces, me quedé llorando en aquel momento conforme al Espíritu de Dios llenó mi corazón, mostrándome que, que Él tenía la llave, que Él tenía la solución que yo necesitaba. Y no recuerdo cómo todas esas cosas se resolvieron, esos problemas, no recuerdo cómo lo negativo se tornó en positivo, no recuerdo, pero sí sucedió y él me estaba mostrando en aquel momento que él era la respuesta y la solución. ¿Puedo leer una escritura más? Hebreos 4:12. Todos conocemos el verso porque la palabra de Dios es poderosa y más aguda, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Mm, Mire, cuando nos fijamos en lo que eso significa, alma y espíritu, a menudo la gente pregunta, ¿qué es la diferencia? Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender apropiadamente con lo que estamos tratando las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo estoy pensando personalmente, el Espíritu Santo nos revela lo que esos sentimientos son. Los que son espirituales y las que no, y los que son de nuestro corazón o de otras fuentes. La palabra de Dios lo hace. lea ese primer versículo que usted leyó. Me parece que fue en Primera de Primera de Pedro, Pedro ¿no? 1:21, sí. Voy a leer algo aquí. Primera de Pedro 1:21. Perdón, segunda de Pedro. Sí, eso yo estaba pensando, algo ahí no suena Segunda muy de bien. Pedro. Segunda de Pedro 1:21. 1:21 dice, esa profecía no vino. Los santos hablaron movidos por el Espíritu Santo. Así es como se escribió la Biblia. El Espíritu Santo se movió sobre los profetas y los apóstoles para escribir, como lo hicieron, y así es como la Biblia vino a ser directamente de la palabra de Dios, el Espíritu Sí Santo, es. ¿no? Y le interrumpí. ¿Usted iba a decir algo?
Bueno, estamos elaborando cuán importante es y creo que cubrimos el punto. Yo quiero leer del libro acá. Incidentalmente, si no lo tiene, debe de adquirirlo. Es lo que estamos utilizando como una guía de estudio, hermano Swagger, cómo puedo entender la Biblia. Les voy a leer lo siguiente. Satanás ha hecho todo lo que puede para entorpecer, diluir y dañar la palabra del Dios Todopoderoso. Pero a través del poder de Dios, la Biblia como la tenemos hoy en día, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, son la palabra de Dios. Nada más puede ser anexado. Ayer tratamos brevemente, ¿cómo lo pronunciamos eso? Los libros Apócrifos. apócrifos. Ese nombre se me confunde. Usted también. Ah, esa no es la palabra de Dios. Si tenían buenas cosas en esos libros, y bueno, hay algunos que no saben de lo que estoy hablando, otros sí, pero no son la palabra de Dios. Y los padres en muchos siglos atrás estaban en lo correcto cuando los descartaron y dijeron no, no lo son, aunque obviamente algunos estaban demandando que se pusieran en el canon de las escrituras, pero no eran la palabra de Dios. Cuando una persona, alguna iglesia afirma de que otros escritos, otros libros deben de incluirse en el canon de las escrituras, podemos estar seguros de que el enemigo ha estado operando. Pablo dijo, aunque nosotros, oh ángel del cielo, les presentemos cualquier otro evangelio distinto al que le hemos presentado, sea maldito. Como dijimos anteriormente y así decimos otra vez, si algún hombre predica otro evangelio que el que habéis recibido, déjenlo ser maldito. Y eso desecha todo lo que no sea la palabra de Dios. Obviamente Pablo está hablando del nuevo pacto, pero se aplica a toda la palabra. Algunos supuestos eruditos dicen que la Biblia está llena de contradicciones históricas, cronológicas y doctrinales, pero un examen minucioso de sus objeciones revela que el problema no es con la Biblia, sino con nuestra perspectiva limitada. Y yo creo que eso hay que recordarlo. Yo quiero ver un momento algunas cosas de las que parecen ser pasajes contradictorios, y es lo que algunos dicen que esto muestra que no es lo que usted dice, no, esos pasajes contradictorios. Hay algunos pasajes que parecen contradictorios sobre lo que sucede cuando el hombre mira a Dios. Juan 1:18, y esto está hablando de mirar al rostro de Dios, dice que ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Y Éxodos 33:20 dice, y Dios dijo, no pueden ver mi rostro porque nadie me verá y vivirá. Sin embargo, en Génesis 32:30 dice, y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara. Además, Éxodos 33:11 dice, el Señor habló a Moisés cara a cara, como un hombre habla a su amigo, que es correcto. ¿Qué es correcto? Hay una contradicción aquí porque nosotros proponemos que no hay contradicciones en la palabra de Dios, no hay error en la palabra de Dios. Ahora, eso no se aplica a la traducción propiamente, ¿no? La traducción ya pasa por el ser humano, entonces es distinto. Y todos, obviamente, estamos sujetos a equivocarnos y cometer errores. Aún los más piadosos entre nosotros pueden hacerlo. Bueno, vamos a ver esto. Estas llamadas contradicciones, que parecen ser contradicciones y tal vez algunos han enfrentado. Lo que la mayoría no entendemos que las palabras visto y ver también significa comprender y entender. Entonces el versículo de Juan no está diciendo que contradice a Génesis y a Éxodo en lo absoluto. Lo que Juan estaba diciendo es que ningún hombre había entendido y comprendido o entendido todo sobre Dios en ningún momento. Usamos el mismo de terminología en nuestras conversaciones hoy día. Por ejemplo, le explicamos algo a alguien y luego le decimos, ¿ves? Pero en realidad no estamos preguntándole si nos está viendo con su ojo natural. Simplemente le preguntamos si entiende, entiendes, comprendes. Así que claramente no hay una contradicción acá. Otra cita de inconsistencia llamada en esta línea aparece en Éxodos 3:20, donde Dios dice,
ningún hombre puede ver mi cara y vivir. Sin embargo, Génesis 32:30 dice que Jacob vio a Dios cara a cara. Nuevamente, lo que se debe de entender es que Dios no estaba hablando de apariencia solamente, no estaba hablando de que Moisés miraba su rostro como nosotros miramos el rostro de una persona. La palabra ver en Éxodo 3:20 se refiere a más de nuestros rasgos externos. Aquí Dios está hablando de su gloria, porque Él dijo en Éxodo 33:22, y sucederá mientras mi gloria pasa que yo te cubriré con mi mano. Moisés no solo quería ver el rostro de Dios, sino también verlo en su gloria habitual, en la luz en la que moraba, la cual ningún hombre había visto ni puede ver. De hecho, Dios ha aparecido en distintas ocasiones de acuerdo a la palabra de Dios, y a quien les apareció, Él miró sus rostros, pero ellos no vieron su gloria. Y otra palabra que es aún más obvia. Otra palabra que tiene, que causa preguntas es cuando Jesús que dice que no llamemos a nadie un tonto o realmente un necio. En Mateo 5:22 dice, si una persona llama a otra persona tonto o necio, está en peligro de infierno. Sin embargo, Jesús mismo llamó repetitivamente a gente necios en Mateo y Lucas. En Mateo capítulo 5, Jesús prohibió el uso de ese tipo de acusación. La palabra griega traducida como tonto o necio es moros, que es un reprobado, malvado, destituido de toda espiritualidad. Esto en efecto confinaba a la persona al infierno. Nadie, solo Dios, tiene el derecho de hacer eso. Pero en Lucas capítulo 11, así también como en Mateo capítulo 23, la palabra tonto en el griego es una palabra totalmente distinta. Delan- que, delantal, que significa sin sentido, sin razón, am, operar sin inteligencia. Así que es obvio que Jesús no estaba diciendo lo mismo en Mateo capítulo 5, como lo dijo en Mateo capítulo 23 y Lucas 11. Nuestras palabras en inglés tonto significó dos cosas distintas en el griego. Y eso es algo que tenemos que recordar también. Tal vez en el español sucede lo mismo. El problema de una traducción de un idioma a otro es ese, que las palabras tienen distintos significados, ¿no? El problema entonces viene a la traducción del idioma y tenemos que entender el hebreo y el griego. Tenemos que entender el contexto de un pasaje o el traductor no fue correcto en su elección de palabras, pero la Biblia misma no tiene errores. Y Amén. yo creo que la mayoría entre ustedes han escuchado de situaciones así donde hay versículos que usan la misma palabra y parecen que contradicen uno con el otro, Hermano pero no es Swagger, así. la iglesia de Filadelfia, la palabra de Dios dice que han sido fiel a mi nombre y han guardado mi palabra. Por lo tanto, yo les he dado o dejado esa puerta abierta para que nadie puede cerrar. Dios no puede utilizar a un creyente que no haga la prioridad la palabra de Dios en su vida, como usted lo estaba diciendo. Él solo, y así como lo dijo el hermano Dave anteriormente, solamente se mueve y solo puede utilizar lo que nosotros entendemos de su palabra. Una vez más, yo os he dejado puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque han sido fieles a mi palabra. Dios no está usando una sección, un segmento de la iglesia que ha dejado la palabra de Dios. Repite eso otra vez, por Dios favor. ya no está usando a una sección, a una porción de la iglesia que ha dejado atrás su palabra O lo ha ignorado. o que la ha ignorado. Una vez más, he dejado puerta abierta porque me han sido fiel a la palabra. El domingo en la mañana, Esas son palabras importantes. un hermano que obviamente conoce la palabra de Dios dio una interpretación en lenguas que Sí, decía, sí. no morirás, Vivirán. sino que vivirás y a declarar las obras de Dios. Eso llegó por su conocimiento de la palabra de Dios. Exacto. Y el Espíritu Santo utilizó esa porción. No es como que tenemos que tener un perfecto conocimiento de la palabra de Dios. Dios puede utilizar a quien sea. Puede usar a Faraón, él pudo usar a Nabucodonosor, al rey Tiro también. Sin embargo,
Si vamos a ser usados por Dios como Él quiere que nosotros seamos usados, miren, nosotros necesitamos tener ese conocimiento de su palabra y estar buscando y estudiándola. Muy bien. Entonces, ¿por qué no lo hace la iglesia? ¿Por qué Mm, la iglesia no desea el mover y la operación del Espíritu Santo y, y no diluye la palabra de Dios como lo hace? muy bien. Bueno, pero Permítame hacer una antes pregunta. permíteme interrumpir y quiero volver a lo que dijo Joseph sobre la interpretación. Una vez yo diga, va a entender por qué le interrumpí. No estoy diciendo yo de que el Señor quiso que el Señor fuese a lo que voy a decir. Yo lo creo y creo que así fue, creo que habló, pero yo no puedo garantizar que lo hizo. ¿Por qué? Porque eso es una palabra que incluye todo, ¿no? De todas maneras, cuando él dijo eso, ah, yo conozco a ese hermano y lo que él dijo era de Dios. No fueron simples palabras, esa palabra fue del Señor. Un amigo, un amigo muy cercano, ha estado en el hospital ya por más de un año y los doctores no saben cómo ayudarle, no saben cómo es que él todavía vive. Ellos pasan a verlo y no entienden. Él está en máquinas ahora mismo. No podría respirar sin esas máquinas, pero está vivo, él mismo está vivo. Tuvo cirugía del corazón hace un año atrás y todo parece que fue bien, pero de repente tuvo infecciones después de eso y eso ha causado los problemas que tiene ahora. Y muchas personas están orando por él, muchos pidiendo a Dios que le dé su vida de vuelta. Y él es un poco mayor que Joseph y ha conocido al Señor básicamente casi toda su vida. Y, y su suegro fue salvo en una cruzada de Gil Jackson, muchos años atrás, cuando el hermano Jackson vino a New Orleans, Luisiana, y levantó esa carpa que sentaba a 5,000, 10,000 personas. Y yo creo que habían en ese momento dos iglesias pentecostales en New Orleans en ese momento. Una tenía unas 25 personas y la otra tal vez tenía 40. Lo dudo que hayan sido tantas, pero me parece que eso era lo que tenían. Y su suegro, en ese momento, que no era su suegro en ese momento, eso vino después cuando se casó con su hija, ¿no? Pero conducía un taxi, así se ganaba la vida. Él conducía un taxi y estaba llevando personas a esa campaña todas las noches. Y el Señor estaba sanando gente y New Orleans era en ese momento, digamos, 90% católico, pero los atrajo y la gente empezó a llegar a esa campaña y él pensó, pero ¿qué es lo que está sucediendo en esta carpa? Que sigue llegando tanta gente. Una noche él entró y esa noche el Señor salvó su alma y cambió su vida. Aleluya. Y, y él se convirtió en muy buen amigo mío y de Francis. Él y su esposa ya partieron con el Señor ellos. Pero de todos modos, este joven del que estoy hablando ha estado en el hospital más de un año y yo estoy creyendo que cuando mi hermano dijo esa palabra, no morirás, vivirás, yo estoy, yo estoy proclamando eso en su Amén. vida, de que Dios lo levante, no que haga un milagro. No estoy diciendo que el Señor me dijo que eso era lo que era, pero yo estoy creyendo eso de todas maneras. Te interrumpí, adelante. Sí, mire, yo iba a mencionar y voy a hacer la pregunta y después tal vez podemos responderla después de la pregunta, de la pausa, pero una de las razones por qué se declaró el por qué la iglesia no, Dave Smith acaba de hacer la pregunta, por qué la iglesia no pone su fe, su esperanza en Mm, la palabra inspirada de Dios. Bueno, una de las cosas que yo veo que ha muerto, pero encuentro esto recientemente, una declaración hecha por una un anciano en la iglesia que decía que toda la verdad es la verdad de Dios. Y tal vez podemos hablar de eso cuando regresemos de la pausa. qué bueno que resaltas eso. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta. Lauren, dijiste algo antes de la pausa. Am, repítelo, por favor. Bueno, simplemente estaba respondiendo a el comentario de Dave Smith. Él dijo, ¿por qué la iglesia no pone su fe exclusiva completamente en la Biblia o algo similar? Y una de las declaraciones que yo he escuchado que vino de una persona y me sorprendió fue una idea que aún se mantiene y aún se enseña, que dice que toda la verdad es la verdad de Dios, y creo que es buena idea discutir o hablar de esto. ¿Qué significa que toda la verdad es la verdad de Dios? Bueno, la verdad está envuelta en Jesucristo. Dijo, no es una filosofía esto, es una persona. Así es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que eso es verdad, ¿no? Juan dijo, tu palabra es verdad. Juan también dijo, el Espíritu Santo es verdad. Así que tenemos a Jesús diciendo que es verdad, la Biblia es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Y realmente eso es distinto a cosas que son verdad. Hay todo tipo de cosas que son verdad, pero eso no es Sí. verdad. Verdad es una persona, el Señor Jesucristo. Y, y algunos han dicho que Dios ha dado estas grandes verdades a Sigmund Freud y aquellos que no. Eso es lo que yo quería aclarar, porque hoy, ahora, miren, todo lo que el hombre dice que es verdad se convierte en una verdad, que es equivalente a la palabra de Dios, y uno no puede, lo siento, pero uno no puede tomar cosas que son contradictorias a la palabra de Dios y aceptarlas como verdad y no ser devastado espiritualmente. Dios usa todo tipo de hombres y mujeres. Usa algunos que son Así es. reprobados, algunos que son ateos, otros que son piadosos. Él usa todo tipo de personas. No quiere decir que él aprueba lo que esa Así persona es. eso hace, pero sí los usa en ocasiones. Él usó al faraón para mostrar su palabra al mundo de aquel tiempo. Entonces, por, ¿Por qué quisiera una persona que la verdad fuese verdad fuera de la escritura? Hermano, usted dijo que eso es común en la teología liberal. bien. Tal vez es un esfuerzo para darle un poco de credibilidad a esas fuerzas contrarias, porque como sabemos, en el mundo todo eso está conectado a un millón de diferentes autores y diferentes libros, y quieren darle credibilidad a todos ellos. Yo recuerdo a un profesor que una vez dijo que todas las religiones tienen cierta verdad, cierta cantidad, pero la respuesta o la pregunta es, ¿por qué quiere ir usted ahí si ya está aquí? Así es, así Sí, pero ahora es. está dirigiendo a gente a buscar verdad en la religión musulmana, a buscar verdad en la espiritualidad indígena o india, o cualquier otra fuente, y que no estamos diciendo entonces también que todos los rayos nos llevan al centro de la rueda o del ring. He escuchado la expresión, usted puede buscar en un basurero. Y si busca, allí puede buscar por mucho tiempo y puede encontrar algo de valor en el basurero en medio de toda la basura con la que tiene que tratar. Es un hombre muy hambriento, ¿verdad? La Caballeros, diferencia, es algo de lo que estamos hablando de una verdad subjetiva y objetiva, de acuerdo a la filosofía. La verdad subjetiva es mi idea, es decir, lo que yo puedo pensar, aunque sea mentira, algo que al final se basa en el tema o en el sujeto que lo interpreta. Yo lo percibo como verdad, tiene veracidad, así que tiene elementos de verdad, pero así no es la palabra de Dios. que no es eso personal, yo siento que es verdad, por lo tanto es Exacto, así verdad, que la persona es puede mi estar sentimiento, equivocada. Es una opinión, subjetiva y subjetivo y objetiva. objetivo. Yo de hecho vi una programación en televisión, un documental de hecho, y allí estaban discutiendo los abogados más importantes en la nación. Estaban tratando diferentes temas, también estaban allí el jefe de la Corte Suprema, estaba en ese documental también, y varios miembros, y alguien dijo, en lo que tiene que ver con la ley, la razón por la cual vamos al juzgado es para llegar a la verdad. Y el juez de la Corte Suprema dijo, no, no es así. No es la razón por la cual vamos al juzgado.
es que hay una verdad para el que acusa y otra verdad para el que es defendido, El acusado, el el defendido. acusado. Entonces, cuando escuché eso, eso tiene que ser la cosa más absurda y estúpida que he escuchado en mi vida. Tiene que haber un tipo de verdad para el que acusa y otro para la defensa. Y así estuvieron hablando del tema. Pero ese es uno de los problemas que esta nación tiene hoy en día y cualquier nación del mundo, ¿no? Y la iglesia. Y la iglesia, claro que sí, porque solamente hay una verdad. La verdad subjetiva cambia con quien usted esté hablando. Así es. Y si es una cultura que cree en esto y aquello, matar perros, bueno, eso es verdad, pero verdad para ellos. No es verdad, es simplemente lo que hacen y lo que hacen está mal, le hace ese daño. Pero la verdad objetiva no cambia. Así es. Es la misma hoy como lo fue 2000 años atrás. Se puede ver cómo se ha hablado de esto en Primera de Corintios 1 y 2, primero y segundo capítulo de Primera de Corintios, perdón, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Así es. Pero la verdad subjetiva es subjetiva o sujeta a lo que la persona Así dice que es. sea. Discúlpenme, por favor, he tenido un resfriado recientemente, pero la pregunta es ¿por qué la iglesia está creyéndose esto? La respuesta la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice, el Espíritu habla expresamente. Este es el Espíritu Santo el que habla, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuál fue el resultado de todo esto? Que escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando nosotros escuchamos esa psicología, ese nuevo movimiento, la nueva era, eh, la idea de presentar la unidad en la iglesia celebrando otras religiones, hemos mezclado o la hemos hecho un potaje de filosofías. Ahora se encuentra el estudio de la filosofía, que es lo principal en muchas iglesias, porque es lo que se enseña. La mayoría de los libros que se enseñan en el cristianismo bueno, son libros de filosofía, y si uno quita la cruz, es simplemente una filosofía, ni siquiera es una filosofía cristiana, porque el cristianismo no es una filosofía, sino una relación con la verdad, el Señor Jesucristo. Y lo que ellos hacen ahora, dense cuenta que ellos escuchan a espíritus demoníacos o espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Uno no puede entretener la psicología y no pensar Sí, que están así es. entre espíritus demoníacos. Es mucho peor de lo que lo estamos haciendo. No es algo personal, pero esta gente no está sirviéndole a Jesucristo, sino a otro Dios. No son hombres buenos, son hombres malos, son obradores de iniquidad, dice en la Biblia. Yo espero que escuchen la verdad y se arrepientan, pero ninguno de ellos son buenos ni justos, todos somos faltos. Pero dense cuenta de que ellos hablan mentiras e hipocresía con su conciencia cauterizada. Ellos se han desasociado tanto de la verdad que el Espíritu Santo tiene dificultad tratando de darles la verdad. Ahora, ¿por qué sucede todo eso? Eso le sucedió a Israel. Israel se convirtió o se alejó Mm. se hizo muy orgulloso por su aceptación filosófica y por su aceptación o deseo de ser aceptado por la mayoría. Pablo dijo de ellos en Romanos 10 que yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Y ahora podemos ver un celo en todas estas diferentes cosas, lugares y personas de las que hemos hablado, pero no es la verdad. Él continúa diciendo, pero no de acuerdo al conocimiento, que es el entendimiento, las cosas que se les había revelado, porque siendo ignorantes, esta es una ignorancia ah, voluntaria, tratando de establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios. Un buen amigo, ya hace un tiempo atrás, escribió un artículo y realmente era en contra de mí. Él estaba diciendo que toda la verdad era verdad de Dios y que Dios dio esta gran verdad de psicología a Sigmund Freud. Y no hay nada en la palabra de Dios que remotamente dé lugar a creer tal cosa, ¿no? Y algo que no va a ayudar a nadie realmente. Nosotros sí sabemos que el hombre tiene talento y habilidad y que bueno, el hombre pudo crear un avión que vuela. Eso es una diferencia, no es diferente. Hay verdades en todo eso. Obviamente sabemos cómo los hermanos Wright aprendieron a construir algo que volaría. Henry Ford también
le puso ruedas al mundo y lo hizo, lo logró, creó el vehículo. Y ahora el de las computadoras, ¿cómo se llama? El que Bill hizo Gates. Bill Gates, sí, sí. Él quiso cambiar la manera como vivimos y lo hizo, ¿no? Las habilidades que tiene el hombre en sentido natural, la ingeniería en el hombre, eso es entendible, pero de lo que él estaba hablando, mi amigo estaba hablando, era de algo espiritual, diciendo que no era espiritual, pero diciendo que es espiritual, que toda verdad era verdad de Dios, o todo lo que era cierto. Y caballeros, ¿cuánto se enseña eso hoy día en los seminarios bíblicos, de que toda verdad es verdad de Dios? Honestamente fue una de las declaraciones con las que yo traté recientemente, así que ciertamente está ahí. La mayoría de los institutos bíblicos han dado el paso y se han convertido en universidades, escuelas seculares con un segmento pequeño de la Biblia enseñándose. Así que yo creo que eso fue un esfuerzo de sobrevivir nada más. No hay mucho interés en la Biblia, pero aún cuando se diluye no es efectivo. Cuando no es la verdad, no es efectivo en la vida de la gente. Y regresamos a la decisión tomada en los 50s y 60s de aceptar a la psicología y entrenar a los ministerios. Si nos fijamos en el nivel de entrenamiento y la agenda social de las escuelas y de las instituciones de educación superior, se encontrará la psicología al principio de la lista. Aún al mismo nivel o más extraordinario como característica y que la palabra. Pero la psicología no es la religión del humanismo. Sí, sí, yo creo que sí, centrada en el hombre. Así es. Mire, usted hizo una declaración muy importante y es otra religión. Eh, La suposición es de que es neutral y que es algo que puede ser usado por el hombre para bien. Por ejemplo, si uno tiene una jeringa, esa jeringa puede ser utilizada para sanar a gente o puede ser utilizada para destruir a gente. Pero la psicología no es neutral, es creada por el hombre y es una religión y es contraria a el cristianismo y la palabra de Dios. También se dice que es una ciencia. Sí, No es no, una ciencia, no, para nada, no es una ciencia. pero dicen que lo es. Hay ciencias de comportamiento que son diferentes categorías a las ciencias naturales, pero las ciencias de comportamiento no cumplen con el criterio de la ciencia natural. Así es. Creo que una de las llaves o claves que el hermano Gray presentó en Hebreos 4, hay dos cosas ahí, la escritura que usted leyó antes de eso. Dice, la palabra de Dios se predicó, pero no fue efectiva porque no se mezcló con la fe. Un doctor puede escribir una prescripción y todo tipo de instrucciones, pero uno tiene que leer y creer que esas instrucciones son correctas y que van a ayudar. Hay que seguirlas. Y también quiero hacer referencia al verso que él leyó con respecto a la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No podemos nosotros ignorar el hecho de que en Proverbios se nos habla lo que una espada aguda es, falsa doctrina. De hecho, en el verso 4 dice que su fin es amargo, más aguda que una palabra, perdón, que una espada de dos filos. Esta penetra y pasa toda la falsedad. Por eso es que tienen que eliminar la palabra de Dios para poder diluir y comprometer la Biblia, para poder echar duda, para que no se mezcle con la fe, porque si se mezcla con la fe, será más profundo y llegará a la raíz mucho más que cualquier falsa doctrina. Y Y es separado, separa, es sí. algo separado. La palabra de Dios dice, de acuerdo a su poder divino, o de acuerdo a su poder divino, Se nos ha Él nos dado a ha dado nosotros todas las cosas que tienen que ver, y dos temas, vida la vida y la y deidad. piedad. Y eso es una escritura muy, muy fuerte. Eso o es O es verdad o verdad o no. no lo es. Y por último, mire, yo no he estudiado la psicología al grado que el hermano Smith y el hermano Gray han estudiado, pero
La premisa misma de la psicología dice que el hombre es intrínsecamente bueno. La Biblia nos enseña que el hombre es una creación caída y necesitado de salvación y es malo. Así que no se puede mezclar esos dos pensamientos, son exclusivos mutuamente. El cristianismo declara que todo hombre es perdido y que Jesucristo nada más y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario es la salvación. Papá, pero el problema es que, y tú lo sabes, que no tratan de unir ambas cosas. Y de hecho, en la situación que se habló recientemente, se dijo, no puede mezclar la teología con la psicología. Así que solamente sobrevive mientras se mantienen exclusivas una de otra Pero no lo hacen, o excluidas. no lo hacen. Y esto vamos a explicarlo un poco más, ¿no? Mire, cuando se trata de avanzar a través de la Biblia en los temas, la idea que ellos enseñan es que hay que dejar la teología fuera de eso porque, como se dijo, es una ciencia. Entonces, para que se diga Dicen que que es es una una ciencia. ciencia, ¿no? Y como usted dijo, está más alineada como está en las universidades bíblicas, es que se ve como si es neutral, aunque no lo puede ser porque amenaza las promesas de la palabra como que acabamos de leer, ¿no? La realidad es que destruye la iglesia. Si usted está tratando de ayudarle a la gente, tratando de ver que es una necesidad y no reconocen el evento de la caída y, y- y su impacto Y su efecto. sobre la raza humana, entonces cualquier otra cosa que usted haga va a ser inconsecuente porque no va a atender el problema en su raíz, sino que la raíz del problema es un corazón perverso producido como resultado de la caída que todo humano tiene. Por eso necesitamos a un Salvador. Ahora, cualquier ciencia que usted dice que es ciencia que no se compare a eso no es la verdad. No se puede. ¿Cómo se puede casar o unir esos dos pensamientos? Tengo que decir que eso es un pensamiento evangélico. La iglesia liberal no cree que el hombre nace en maldad. Se Amén. nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. He disfrutado la programación y espero que usted también. Les amamos. No se pierdan las próximas programaciones y no olvide adquirir este libro. Necesita seguirnos en nuestro estudio. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com.